de años vamos a viajar. Extremas aventuras gigantesca y Felipe de su madre un regalo recibió. Y en ese momento todo cambió. De color amarillo sin clasificación, una extraña criatura de pronto apareció. La pregunta activada comenzó a girar. Y Felipe en el tiempo no paró de viajar. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? ¿Cuál es? ¿Cuál es? En Dino Park no encontrarás. Se quiere comer, volando en pterodáctilo irás de millones de años vamos a viajar. Extremas aventuras gigantescas. Arturo y Felipe nos van a llevar a través de un viaje. Montaron a la cresta de un triceratops, la presión de toda vida por un rato. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Tu dinosaurio favorito. En Dino Park Dinopaca. ¡Wow! Eso sí que fue extremo. Uno. No, Berto. Dos. Quédate ahí. Y... tres. Listo. No, Berto. Tené mucho cuidado con esto. Porque con esto... ¡te puedo mojar! Felipe, ¿Qué pasa, ma? escuché un rugido fuerte en tu cuarto, como el que hacen los dinosaurios en las películas. ¿Un rugido? ¿Pero cómo voy a tener un dinosaurio en mi habitación, mamá? Sería lo único que te falta. ¿Y eso qué quiere decir? Que el otro día vi salir una cucaracha por debajo de tu puerta. Yo sabía que me faltaba una. ¿Qué dijiste, Felipe? Nada, ma. Tengo todo bajo control. ¿Cómo puede ser que no le gusten las cucarachas a mi mamá, Berto? ¿Había cucarachas de donde vos venís? Pregunta activada. Creo que ya es hora. ¡Qué buena pregunta que vamos a responder hoy! A ver... ¡allá! ¡Voy! Hoy presentamos cucarachas. ¡Wow! Eso sí que fue extremo. ¡Oh! ¡Cucarachas! ¡Cucarachitas! ¿Están por aquí? ¡Qué nube más molesta! Si no fuese imposible, pensaría que son... ¡mosquitos prehistóricos! ¿Cierto que esto los alimenta? Solo hay una solución frente a este problema. ¡Correr desesperadamente! ¡Allá voy!
pensar algo rápido porque si no... ¡Uf! ¡Ah! ¡No! Eso sí que estuvo cerca. Por fin me los pude sacar de encima. Gracias, Piedrita. Vos sí que me salvaste. ¿Eh? ¿Eh? Si así son los bichos bolitas, no me quiero imaginar cómo son las libélulas. ¿Para qué hablé? ¡Epa! ¡Hasta la vista, amigo! Ahora, ya podrías ir dejándome donde quieras. Mira que yo... ¿Eh? Bzz, 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 bzz. ¡Ah! Al final, en la pistola hay mosquitos, bichos bolita, libélulas, pero ninguna cucaracha. ¡Cucarachas! Ya están todas. Hola. Así que ustedes son las famosas cucarachas prehistóricas. Yo me llamo Felipe y les traigo un regalo de millones de años en el futuro. Alimento para cucarachas especial, marca Felipe. ¡Les encantó! ¡Mi alimento funciona! ¡Yupi! ¡Wow! Eso sí que fue extremo. Viaje a la prehistoria finalizado. ¡Estuvo genial! Y ahora sé cómo eran las cucarachas prehistóricas. Los bosques prehistóricos estaban llenos de cucarachas. Y de bichos bolitas enormes. Los enormes artropléuridos son parecidos a los bichos bolita, pero medían 2 metros de largo. ¿Y qué comían? Se alimentaban de las hojas que se caían de las ramas de los árboles. ¿Y la libélula gigante? Había alguaciles del tamaño de gaviotas que capturaban peces y anfibios. También hubo mosquitos, pero mucho más grandes que los que se conocen hoy en día. ¡Wow! ¿Qué haces, Berto? No te puedo dejar ni 2 minutos solo. Felipe, ¿ya solucionaste el temita de las cucarachas en tu cuarto? ¿Te das cuenta que no me deja tener nada en mi habitación, Berto? Creo que tengo una idea. Viaje a la prehistoria finalizado. ¡Ya está, Ma! ¡Ya me llevé a todas las cucarachas! ¡Te las llevaste! ¿Y a dónde? A un lugar donde no las van a molestar por mucho, mucho tiempo. Cada día te entiendo menos, Felipe.